Una de las características más dañinas de nuestra naturaleza caída es la negligencia. Esta perversa concupiscencia de la que no es que estamos embarrados, sino que estamos impregnados, es una vergonzosa enfermedad que no solo nos arrebata la salud espiritual, sino que aún más nos impide el sano y provechoso crecimiento en gracia. Sí, la negligencia no solo nos arrebata la salud espiritual, sino también nos impide el sano y provechoso crecimiento en gracia. Esta maldita negligencia, como la llamó el pastor puritano John Owen, es la raíz de todos los declives espirituales y la causa de la falta de sano y provechoso crecimiento en la iglesia. ¿Quieren saber de dónde viene todo declive espiritual en los creyentes? De la negligencia. Es la raíz y la fuente de todo mal en ese sentido. Tan solo piensen, ¿por qué o cómo comenzaron aquellos que ahora están en un declive espiritual? ¿Cómo comenzó todo eso? Y encontrarán que al inicio de ellos se encuentra la negligencia. Pero por si esto fuera poco, la negligencia también nos impide el sano y provechoso crecimiento en gracia. Sí, hermanos, la negligencia nos impide oír y atender a la voz del amado y su palabra. En el tema pasado, vimos el llamado del amado. Y ahora, hermanos, vamos a considerar la respuesta de la esposa. Y para eso acompáñenme, por favor, al libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, en el versículo 1. El Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, en el versículo 1. Dice la palabra del Señor. He venido a mi huerto, oh hermana mía, esposa mía. He recogido mi mirra con mis aromas. He comido mi panal con mi miel. He bebido mi vino con mi leche. Comed, amigos, bebed, amados, y embriagaos. Yo dormía, pero mi corazón velaba. La voz de mi amado que llamaba. Ábreme, hermana mía, compañera mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he despojado de mi ropa. ¿Cómo me la he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por el agujero de la puerta y mis entrañas se conmovieron por él. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre los pestillos de la cerradura. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había pasado ya, y tras sus palabras se me salió el alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Os conjuro, oh hijas de Jerusalén, si halláis a mi amado, ¿qué le diréis? Que estoy enferma de amor. Hasta ahí. Vamos pues, hermanos, ahora
Ya que consideramos primero el llamado del amado, ahora vamos a ver la respuesta de la esposa y vamos a ver con ello, hermanos, cómo y por qué les decía que la negligencia es un gran mal en nosotros. Y vamos a abordar este tema, hermanos, en tres partes. Vamos a considerar primeramente la respuesta de la esposa. En segundo lugar, vamos a considerar la experiencia de la esposa. Para por último, considerar el conjuro de la esposa. El día de hoy, hermanos, tenemos un largo camino por recorrer, así que vayamos directamente a nuestro primer punto, que es la respuesta de la esposa. Versículos 2 y 3 nos dicen: yo dormía, pero mi corazón velaba. La voz de mi amado que llamaba: ábreme, hermana mía, compañera mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. Me he despojado de mi ropa, ¿cómo la he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Hasta ahí. Observen, hermanos, la típica contradicción del ser humano. Primeramente, le pedimos al Señor que venga a nosotros. Y cuando viene, no solo nos halla dormidos, como veíamos ya, sino que aún encima de eso, encuentra una indisposición en nosotros para abrir. Y a pesar de que hay un principio interno en el corazón despierto, todavía hay la disposición para resistirse a abrirle. Cuando decimos que un principio despierto, pues es que dice el verso 2, yo dormía, pero miren, mi corazón velaba. Hay entonces en el creyente un principio que se mantiene despierto aun cuando está en una etapa de adormecimiento, en un momento de decadencia espiritual. Permanece todavía un principio despierto. Pero noten cómo que aunque permanece allí, no es capaz todavía de levantarle para que vaya y abra. Esta es la angustia más grande que puede ocurrirle a la esposa, de no haber abierto a su esposo. Pero vamos a ver eso ya en nuestro siguiente encabezado. Es entonces una gran paradoja, hermanos, que la esposa, que un par de versículos atrás rogaba al esposo que viniera a su huerto, cuando su esposo llegó y llamó, estaba dormida y encima no se dispuso a abrirle de inmediato. No se dispuso a abrirle. Y la descripción que nos da el versículo 3 da cuenta de una clara indisposición, hermanos, por parte de la que antes había estado solicitando a su amado venir a su huerto. Y decimos que es una clara indisposición debido a las flagrantes excusas que puso la esposa para no abrir. Pues miren el texto. Llamó al Señor, el esposo fue, llega y toca, y ella está dormida. Verso 3. Y cuando él llama y le dice, ábreme, ella responde. ¿Qué responde lo que dice el verso 3? Me he despojado de mi ropa. ¿Cómo me la he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? ¿Observan, hermanos, la paradoja? Primero estaba anhelante de que viniera y luego dice,
Pues ya me quité la ropa, ¿cómo voy a ponérmela otra vez para ir a abrir? La indisposición que manifiesta la esposa manifiesta un claro desgano, hermanos. Una pereza negligente que se había apoderado de ella. Esa pasión, ese deseo, ese amor ardiente que antes estaba suplicando que viniera el esposo, se apagó. ¿Se fijaron? Ella se durmió y aunque todavía tal vez quedaba un cerillito encendido ahí, pues dormía, pero dice mi corazón velaba. Aún así, no se dispuso a ir a abrirle al Señor. Miren pues cómo aún el creyente verdadero, para su desgracia, puede experimentar momentos de letargo y descuido espiritual por causa de su negligencia en los medios de gracia. Y puede experimentar que aquel fervor que experimentaba al principio de su salvación se ve disminuido. Y parece ya allá escondido, como un cerillito que apenas está prendido. Se trata de un letargo espiritual, de un descuido que muchas veces puede ser prolongado. Pero todo esto comenzó por el descuido de los medios de gracia. Los afectos piadosos se enfrían por el descuido negligente de la constante, sincera y diligente exposición a la palabra. Sí, hermanos. Ese primer amor del que nos habla la Escritura, esos afectos piadosos que anhelaban y suplicaban al esposo que viniera, se enfrían por el descuido negligente y constante de la sincera búsqueda del Señor en la exposición de la palabra. Es decir, dejamos de leer la Escritura, dejamos de oír la predicación de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que viene? ¿Y qué es lo que debemos esperar? Un letargo espiritual. Esa es la razón, hermanos, por la que insistimos una y otra vez. Debemos no solo estar teniendo nuestros devocionales familiares todos los días en casa, debemos estar escuchando la palabra de Dios para que nuestro espíritu esté avivado y no se aletargue. Porque si se aletarga, hermanos, vamos a ver después, regresar a ese estado es muy, muy difícil. Tremendamente difícil. Los anhelos de santificación que había en el creyente verdadero pueden decaer, sí, por el descuido negligente de la admisión continuada de los placeres y afanes del mundo. Es decir, entre más vamos dando entrada sutilmente, poco a poco, admitiendo continuamente los placeres y los afanes del mundo en nuestra mente y en nuestro corazón, estos comienzan a deteriorar, hermanos, comienzan a hacer que se enmohezca, que se oxide nuestra salud espiritual y de una forma imperceptible. ¿Cuántos de ustedes han visto un hierro oxidado? Y de ese óxido que ya se está como destecatando, ¿han visto? Pregunta, ¿ustedes observaron cómo poco a poco fue cambiando de color y luego se fue haciendo más arrugado y se fue desprendiendo? No, el proceso es demasiado lento, hermano. Es muy imperceptible. Así cuando nosotros admitimos continuamente placeres, afanes del mundo
el deleite del mundo en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro propio corazón, entonces eso, hermanos, poco a poco, cosita tras cosita, frase tras frase, situación tras situación, va enfriando nuestro fervor. Primero lo que va a hacer es que va a matar el fervor, el fuego del corazón, el anhelo por buscar a Cristo, lo va a empezar a opacar. De repente ya no vamos a sentir el mismo deseo de estar en la iglesia, porque cuando el Señor tuvo misericordia, ya queríamos estar todo el día en la iglesia, ya queríamos que fuera domingo para ir a escuchar al Señor. Ahora ya no está ese mismo anhelo, empieza a disminuir y hasta el punto en el que ya nos es indiferente. Y luego, ya de ahí va hacia abajo, hermanos. Porque luego, con los afectos embotados por la continua satisfacción de las concupiscencias, parece hasta como volver a su estado anterior de rebelión contra Dios y comienza a oponerse al llamado de Dios, comienza a oponerse al llamado a la santificación. Sí, hermanos, sí. Puede ocurrir que haya algún creyente que por causa terrible, vergonzosa y vamos a decir que desgraciada de su descuido, no solo se ha apocado, se ha agotado prácticamente su fervor, sino que dado que ha dado entrada a la satisfacción de las concupiscencias, estas concupiscencias empiezan a adquirir poder otra vez sobre él de algún modo y empiezan a actuar en él de tal forma que puede parecer como que si no hubiera habido antes un principio santificador en su corazón. ¿Me explico? Puede llegar a un estado espiritual así de deplorable, hermano. De incluso hasta parecer incrédulo en su conducta. Y comienza a resistir la palabra y al Señor. Pues miren a la esposa. Dice, me he despojado de mi ropa, no me pidas que me levante y me la ponga y vaya otra vez, qué flojera. Ya me quité mi ropa, ¿cómo me la voy a poner? ¿Es eso una excusa razonable para no abrir al esposo al que le acaba de llamar? Ya me he lavado los pies y ¿cómo voy a poder pisar el suelo sucio? ¿Es una excusa válida para no atender al amado? Pero miren hasta qué grado ha caído allí la esposa. El no querer abrirle al esposo, al amado, al primer llamado. Es decir, llamó el amado y miren, se resistió a la palabra. Se resistió al llamado del amado, oyó la voz, oyó la palabra y dijo, oh, pero como que no sé, no lo entiendo, no. Se resistió. ¿Me explico? Lo único que claramente revelan estas excusas inverosímiles, hermanos, es la pereza. Lo único que revelan es la negligencia y la indisposición para abrir la puerta al llamado del Señor por su palabra predicada. Si de verdad le amaba, ¿qué le costaba ponerse su manto encima? Si de verdad le amaba, ¿qué le costaba levantarse y ensuciarse los pies otra vez? Se dice que en aquella época y en aquellas culturas, antes de ir a dormir, se lavaban los pies. Y entonces ya se iban a acostar. Y decía, ya me lavé los pies, me voy a ensuciar otra vez y los voy a tener que volver a lavar. Hermanos,
¿No les parece eso tremendamente vergonzoso, negligente, incongruente con una esposa que amaba al esposo? Y estas son la clase de excusas, hermanos, que suelen poner los que están en esta clase de letargo y descuido espiritual. Son una serie de excusas inverosímiles. Excusas que uno dice, por favor, ¿qué te costaba? Es que no fui porque empezó a llover. Es que no alcancé a ir en el día del Señor porque, no sé, se me atravesó una hormiga y ni modo de pisar. ¿Me explico? Excusas que cuando uno las oye dice, qué falta de celo por el Señor. ¿Me explico? Esas son las excusas que, miren, está poniendo aquí esta esposa. Dice en ese sentido el pastor puritano Matthew Henry, cito, las excusas frívolas son el lenguaje de la pereza prevaleciente en la religión. Cristo nos llama para que le abramos, pero fingimos que no tenemos intelecto, o que no tenemos fuerzas, o que no tenemos tiempo. Y por lo tanto, pensamos que podemos ser excusados como el perezoso que no ara a causa del frío. Aquellos que deberían velar por la venida del Señor con los lomos ceñidos y se desciñen y se despojan de su abrigo, encontrarán difícil recuperar su resolución anterior y volver a ponérselo. Por lo tanto, es mejor mantenerse ceñidos. Poner excusas se interpreta como menospreciar a Cristo. Y así es. Desprecian mucho a Cristo los que no pueden encontrar en su corazón el modo de soportar un golpe de frío por Él o de levantarse de una cama caliente. Termina la cita. Observen, hermanos, las típicas excusas del que ha dejado caer sus vestiduras de fervor y santidad y está desnudo, como decía Apocalipsis 3. Eres un pobre, desventurado, necio y desnudo. Se quitó sus vestiduras de santidad y de fervor y entonces comienza a poner excusas y dice, no tengo intelecto. ¿Qué se refiere con eso? No, pues es que yo no ayudo porque pues no, yo no sé de eso y no, pues esas cosas son mucho para mí. No, yo nomás, yo no puedo ayudar en esas cosas. No tengo intelecto. Dice el pastor puritano que la otra excusa es no tengo fuerzas. Es decir, yo no puedo hacer eso. Que lo hagan otros hermanos, que ellos sí pueden. Aquel hermano tiene carro, aquel hermano tiene esto otro, él sí puede hacerlo, yo no puedo. Y la típica, no tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Por qué no ha hecho su devocional todos los días? No, pues ahí trato y sí, le echamos ganas. Ah, sí, entonces lo tiene todos los días. Bueno, no todos los días. Ahí algunos, a veces se nos pasa. ¿Cuántas veces son a veces? Pues como unas 3 o 4 o 5 o 6 a la semana. ¿Sí me explico? ¿Por qué no lo hace? Pues es que llegamos bien cansados. Es que pues no tenemos tiempo. Pues es que mi esposa está haciendo esto, yo tengo que hacer lo otro, los niños tienen que hacer su tarea, etcétera, etcétera.
Y excusas y excusas, excusas de que no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque es pesada la religión en esa condición. Noten, hermanos, noten, esa es la conducta típica del incrédulo. Esa es la conducta típica del que cree que es cristiano, pero no lo es. No tiene el más mínimo compromiso y amor por el Señor. Dice el puritano que no está dispuesto a soportar el más mínimo golpe de frío por el Señor. Pero ¿puede un creyente verdadero caer a esa condición? Dice el texto que así es. Es una desgracia, es una vergüenza, sí. Pero dice que así es. Eso no significa que entonces como sigue siendo cristiano, entonces sigue participando aquí, sigue activando allá, sigue esto y lo otro, ¿no? Obviamente también pierde todos sus derechos y privilegios en la asamblea del Señor. Miren también la metáfora que nos ofrece el pastor puritano. Dice, y aquellos que deberían velar por la venida del Señor con los lomos ceñidos, se desciñan y se despojan de su abrigo, encontrarán difícil recuperar su resolución anterior y volver a ponérselo. Por tanto, es mejor mantenerse ceñidos. Una vez que se ha despojado de su abrigo, una vez que ha perdido ese fervor, una vez que ha perdido esa determinación santa por obedecer al Señor, entonces, dice, encontrará difícil recuperar su resolución anterior. ¿Han experimentado ustedes eso? ¿Están ustedes experimentando eso? Que en el pasado vivían un fervor mayor, un compromiso mayor, un deleite mayor en el Señor, en su palabra, en su servicio, y ahora ya no. Han perdido su primer amor, probablemente. El decaimiento espiritual puede ser tan profundo que parezca despojarnos de todo el ropaje de la obra de gracia en nuestros corazones. Y el camino de regreso puede parecer el monte más empinado que nosotros hayamos visto, hermanos. Sí, porque puede y es posible, hermanos, que haya algún creyente por su descuido y negligencia llegar a un estado desgraciado. Por eso el Señor dice, eres un pobre, eres un miserable. Llegará a un estado miserable de que parece haber perdido todo ropaje de la obra de gracia en su corazón. Y volver parece imposible. Ustedes pueden estar experimentando algo así, un letargo espiritual de esa clase. Porque cuando el ropaje de las operaciones de la gracia que nos protegía del poder de la tentación parece haber desaparecido, la vanidad y oscuridad naturales que está en nuestras mentes depravadas parecen volver a sus tronos anteriores. Y por esa pobreza y desnudez, como la que tenía la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, el corazón parece volver a inclinarse hacia las cosas que son vanas, distractoras y carnales.
porque se ha alimentado a la concupiscencia, se le ha dado satisfacción, no se le ha puesto límite y fin. Muchas veces es por ignorancia, hermanos, y además del descuido. Muchas veces por ignorancia de que si damos pie a ciertas cosas, de que si abrimos nuestra mente y nuestro corazón a ciertas mundanalidades, estas nos van a dañar la mente y el corazón. Y lo ignorábamos y las abrazamos y sin saberlo nos mataron, nos afectaron. ¿Me explico? Porque puede ser esto así, hermanos, pues estamos en un evangelicalismo que no conoce la santificación y que no enseña nada respecto a estas cosas y que no nos advierte nada sobre nuestro estado espiritual, cómo es y cómo cuidarlo y cuáles son las cosas que dañan a esto. No nos da todo el manual de la santificación para saber qué son las cosas que afectan y qué son las cosas que benefician, que la mantienen y que la robustecen. Y como no lo sabemos, es como el que compra su carro y ve que como que algo anda mal y agarra una balde de agua y se la echa ahí en el motor. Lo hará con toda la buena intención que quiera, pero ¿qué va a hacer? Va a dañar lo nuevo que tenía. Por la ignorancia. Puede sonar un poco torpe, hermanos, pero en cierta ocasión una persona, y esto es real, una persona que acababa de comprar un auto, no nuevo, pero era su primer auto, fue a la gasolinera y vio que había diésel y había gasolina, y en aquel tiempo estaba más barato el diésel. ¿Y cuánto está el diésel? No, pues tanto. Ah, no, pues deme del diésel. Échale diésel al carro. Le echaron el diésel y ya sabrán lo que pasó. ¿Qué es? Ignorancia. Yo no sabía que si abrazo esas concupiscencias, yo no sabía que si tomo esas costumbres, que si no me deshago de estas cosas, estas van a afectar mi vida espiritual y mi santificación y van a apagar mi fervor, y cuando menos esperamos, hermanos, ya estamos en una condición apocada o apagada. Muchas veces puede ser por ignorancia, hermanos, repito, pero no es ignorancia sin negligencia. Y podemos, pues, entonces estar en esa pobreza y desnudez como la iglesia de la Odisea. Y parece las conductas y los corazones inclinarse a cosas que parecían ya abandonadas en el pasado. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Bien puede ser un descuido. Bien puede ser también incredulidad, que en realidad nunca fuimos salvos. Sí, también puede ser eso, pero ahorita vamos a ver cómo pudiéramos distinguir esas dos cosas. Pero pensando que existe ese principio de santidad que no se fue y que aunque yo estaba dormido, ese principio seguía despierto, como decíamos al principio. Entonces, hermanos, experimenta este creyente ahora una propensión a las conductas propias del orgullo, manifiesta una propensión a las conductas propias de la lujuria, manifiesta una propensión a las conductas propias de toda clase de concupiscencias, y se puede dar a los pecados de la lengua, a los pecados de cualquier otra clase de las concupiscencias de la carne. ¿Y es cristiano? Sí. Pero experimentó un descuido terrible, terrible, ya sea por ignorancia, repito, y por negligencia. Sus mentes distraídas y embotadas por las distracciones de este mundo se ven impedidas de discernir la gloria y belleza de la verdad espiritual celestial. Y
de ser sensible a su poder y eficacia. Y por eso es que rechazan atender el llamado del esposo que está a la puerta llamando. ¿Por qué? Porque las distracciones del mundo los tienen mareados. Es como cuando se sube usted a la feria, allí a los juegos, y se da vueltas y se baja. Cuando sale de ahí, ¿cómo sale? ¿En perfecto estado? No, sale mareado y probablemente su camino ya no será recto a partir de allí, porque se concedió la libertad de ir a la feria de la vanidad y subirse a este o a este otro juego que le gustaba. Y entonces ahora tiene como consecuencia esa disminución del fervor, de la vivacidad espiritual, de la conciencia espiritual. Deja de ser sensible entonces al poder y la eficacia del Espíritu. Deja de ver glorioso y bello la vida y la verdad espiritual. Y por eso cuando oye la palabra, puede hasta resistirse a ella. Y aún siendo creyente. Y por eso es capaz de desairar y de rechazar al esposo cuando llama por medio de su palabra predicada. Pero deben saber que ese rechazo al esposo no queda sin castigo. Pero pasemos a nuestro segundo encabezado para considerar ese castigo, y lo veremos bajo el encabezado de la experiencia de la esposa. Acompáñenme al versículo 4 al 7. Miren lo que dice. Mi amado metió su mano por el agujero de la puerta y mis entrañas se conmovieron por él. Me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre los pestillos de la cerradura. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había pasado ya, y tras sus palabras se me salió el alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Hasta ahí. Lo primero entonces, hermanos, que debemos identificar es la distinción entre el decaimiento espiritual y la falta de vida espiritual. Decíamos que estas conductas a las que puede llegar a caer un creyente pueden hacer parecer que ni siquiera es salvo. Pero ¿cómo saber que una persona que está en la iglesia y toma esa clase de conductas es verdaderamente salvo o no? Bueno, en ese preciso instante tal vez no se va a poder saber. En ese preciso momento, no. En ese preciso momento lo que más bien está dando es señales de no ser salvo. Pero puede que lo sea. ¿Y cómo lo vamos a distinguir? ¿Cómo vamos a distinguir o identificar un decaimiento espiritual y la falta de vida espiritual? Observen el versículo 2. Decíamos, yo dormía, pero mi corazón velaba. Cuando, primeramente, el versículo 2 nos dice, yo dormía y mi corazón velaba, decíamos, eso nos está diciendo que a pesar de toda la situación, permanece en el corazón ese principio de gracia a pesar de todo. Ese principio
de santidad que le fue dado, esa regeneración que fue dada en el día de la salvación, permanece allí. No se va, nunca se va. A pesar de que incluso la conducta esté actuando en contra de ese principio, permanece allí y no se va. Podrá, repito, estar como ese cerillito apenas encendido, pero permanece allí. Esto es, en la experiencia, que cuando, a pesar de que se ha pecado, hay una conciencia que está una y otra vez diciéndonos, esto es malo, esto es malo, esto es malo, tienes que arrepentirte, esto no es bueno, esto no está bien. Hay un principio que continúa taladrando la conciencia una y otra vez si es necesario. Y mientras que el que no posee vida espiritual no se inmuta ni se preocupa de su propio estado espiritual, al que tiene vida espiritual, su conciencia no deja de reprocharle su propio estado y no cesa de despertarle de su pereza. El que no ha sido genuinamente salvo, cuando empieza esa clase de conductas pecaminosas, no se inmuta, no le preocupa, o al menos tal vez un poco al principio, pero como continúa y continúa y continúa, ya llega un punto en el que no le inmuta y dice, y empieza a justificarse a sí mismo y empieza a sentirlo como algo normal y empieza a defender su conducta y su actitud y empieza incluso a deleitarse en esa clase de pecados, a buscarlos activamente, y cuando regresa de ellos no hay nada que le diga hiciste mal. En cambio, aquel que conserva ese principio de vida espiritual, su conciencia ni siquiera le dejará estar a gusto en aquel lugar en donde el mal se lleva a cabo. No lo dejará, válgame la expresión, no lo dejará pecar a gusto y estará reprochándole una y otra vez. E incluso después de que haya pecado, le estará insistiendo una y otra vez, hiciste mal, hiciste mal, hiciste mal, y no lo dejará en paz. Para el que no posee verdadera vida, no le angustiará ni le avergonzará su situación, sino encontrará excusas para ella. Pero aquel en quien el principio de gracia está y permanece, se avergonzará. Sí, se avergonzará. Y querrá alejarse del Señor, y como Pedro cuando le dijo, Señor, apártate de mí, porque yo soy pecador. Habrá todavía esa vergüenza, habrá todavía esa carga, esa conciencia que está operando por ese principio de vida. Así que cuando nos lamentemos de lo que está mal en nosotros, hermanos, no desfallezcamos pasando por alto la gracia que aún opera en el verdadero creyente y los avances que se han mostrado. Porque la conciencia es cruel, hermanos. La conciencia es cruel. Eso es otro de los defectos de la conciencia, ser cruel. Que una vez que hemos pecado, enseguida la conciencia nos aflige y nos azota, hermanos, como el peor de los tiranos, como Satanás mismo, cuando acusa o acusaba. Y nos dice, mira, y eras hijo de Dios. No, tú no eres hijo de Dios. No, mejor regrésate, no vuelvas a pararte a la iglesia. Vete de allí, eres el peor de todos. No vuelvas a ese lugar, o aquí o allá. La conciencia es cruel y la conciencia actuará, hermanos, de esa forma. Pero
Ahí es donde el principio de gracia prevalecerá aún ante los azotes crueles de la conciencia, puesto que recordará aún, pero el Señor en algún momento obró en mí, yo recuerdo, yo vi esa gracia en mi vida. Ese principio de gracia permanecerá también al recordar que, bueno, el Señor me ha traído hasta aquí. El Señor me ha obrado en mí, me santificó de esta cosa, de esta otra cosa. Sí, ahora estoy derrotado bajo este pecado, bajo esta concupiscencia, pero la gracia del Señor me ayudó en otras cosas y en otras formas. ¿No podrá ayudarme también con esto? ¿Me explico? Y observen ahora la siguiente señal de gracia aún operante en el corazón, en el verso 4 y 5. Dice, mi amado metió su mano por el agujero de la puerta y mis entrañas se conmovieron por él. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre los pestillos de la cerradura. Hasta ahí, hermanos. Miren que las poderosas influencias de la gracia divina no dejaron a la esposa en su condición adormecida. Y ahí está la siguiente marca de que hay un principio de gracia verdadera allí, de vida, que estaba adormecida, pero ¿qué dijo el Señor? Está dormida, pues hay que se quede dormida. No, dice que Él metió la mano por el agujero de la puerta. El Señor tomó acción porque es suya, porque hay de verdad vida. Ahí se ve, hermanos, cómo a pesar de que estaba adormecida, el Señor al meter su mano en ese agujero de la puerta, la hizo levantarse. ¿Se fijan? El Señor dio o realizó un acto más allá para que ese acto despertara a la esposa y la hiciera que se levantara. Ya estaba poniendo excusas, que se había quitado la ropa, que se había lavado los pies, pero el Señor ahora mete su mano. Miren qué expresión metafórica tan hermosa, ¿no? El Señor mete la mano en la situación. El Señor actúa ahora para despertarla, para levantarla, no la va a dejar allí. Observen la operación espiritual monergista. Ese principio de gracia no se quedará allí. El Señor, por su propio poder, por su propia autoridad, Él hará. Él no dejará al suyo en ese decaimiento espiritual, en ese adormecimiento. Él los levantará efectiva y poderosamente. Dice en ese sentido el pastor puritano Matthew Henry, cito, cuando él no pudo prevalecer con ella mediante la persuasión, metió la mano por el agujero de la puerta para descerrejarla, como quien está cansado de esperar. Esto da a entender una obra del Espíritu sobre su alma, por la cual ella, estando no dispuesta, se hizo dispuesta. La conversión de Lidia está representada por la apertura de su corazón. Miren, hermanos, el Señor, dice el texto, abrió el corazón de Lidia. Ella no lo quería abrir, decía, ya me quité la ropa, no puedo levantarme, y el Señor abrió. Sigue diciendo el pastor puritano, el que formó el espíritu del hombre en su interior conoce todas las avenidas hacia él y por dónde entrar en él. Puede encontrar el hueco de la puerta en el que meter la mano para vencer los prejuicios e introducir su propia doctrina y ley. Él tiene la llave de David, con la que abre la puerta del corazón de tal manera que se ajusta a él
con la llave se ajusta a las guardas de la cerradura, de tal manera que no pone fuerza sobre su naturaleza, sino sobre su naturaleza enferma. Termina la cita. Noten, hermanos, qué expresión tan hermosa. Dice, Él tiene la llave de David, abre lo que sea. Cuando Él ve que esa esposa, después del llamado de la palabra, no atendió, no fue a abrir, entonces dice, Él mete su mano y Él actúa activamente. Él dice que creó el alma del hombre. Él conoce todas las avenidas hacia Él. Él conoce todas las formas de cómo entrar a nuestros corazones. Y por eso tiene la llave de David. Puede entrar a donde Él quiera. Y viene, actúa sobre el corazón. Qué impresionante, ¿no les parece, hermanos? Esto quiere decir que el Señor no dejará a su esposa en ese letargo. No dejará al que es cristiano verdadero en ese letargo. Ese principio de vida espiritual que fue implantado el día de su salvación, hermanos, recobrará su vigor por gracia del Señor para despertarle. La voluntad fue ganada por una buena obra obrada sobre los afectos por parte del Señor. Esta buena obra obrada en sus afectos la levantó y le hizo avergonzarse de su negligencia y de su pereza. Su gracia la inclinó a levantarse, venció la oposición y la incredulidad y por fin se levantó y abrió. ¿Se fijaron? Después de que había puesto peros y excusas, miren cómo ese poder operó en su corazón, dice que conmovió sus entrañas, conmovió su corazón y la hizo que se levantara. Así, el Señor opera y puede operar en todo aquel que esté en esa condición de decaimiento espiritual. Y este llamado es una prueba clara, real y fidedigna de que el Señor quiere despertarles, de que el Señor quiere levantarlos, de que el Señor va y está operando, metiendo su mano por el agujero de la puerta para despertarlos nuevamente de ese letargo. Tengan fe, crean lo que es así, que este llamado el Señor lo ha traído para eso y verán el poder de Dios obrando en sus corazones. Pero ¿qué sigue a continuación? Significa que entonces, enseguida que la esposa fue y abrió, Cristo llegó y dijo, ay, qué bueno que me abriste, hizo su morada en ella y ya no la dejó nunca para siempre. No siempre ocurre así, hermanos. La esposa lo ha despreciado. La esposa lo ha ofendido cuando no le quiso abrir. Y eso no se suele quedar así, hermanos, delante del Señor en el presente inmediato. Es decir, el Señor les está llamando a despertar. Y Dios quiera que se levanten y despierten. Pero deben saber que si hoy se levantan y despiertan, no deben esperar que a partir de este instante y este segundo sientan otra vez ese vigor espiritual como al principio. No, porque miren lo que le pasó a la esposa. Verso 6. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había pasado ya, y tras sus palabras se me salió el alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardias que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Hasta allí.
El desprecio del Señor, hermanos, y de su palabra predicada, no queda sin su necesario castigo. Y todo ese mal y desprecio que le hicimos al Señor, no queda sin su consecuencia. Sino que al volver la esposa, al ir a abrir, ya no lo encontró. Se fue. ¿Por qué? Porque lo despreció. Y ese desprecio es lo que el pastor puritano David Clarkson llama pecados contra la luz. ¿Por qué? Porque la esposa despreció su llamado. ¿Se acuerdan? Ya vimos el llamado. La esposa despreció la palabra. Y si despreció la palabra, entonces pecó contra la luz. Y en ese sentido dice el pastor puritano David Clarkson, cito, escuchen: cuidado con los pecados contra la luz. Si abusa de esto, si lo desobedece, si no sigue su conducta, si se desvía por caminos alternos cuando la luz te indica el camino correcto, si aún así lo hace, o retrocede cuando va hacia usted, la luz, si lo detiene con injusticia, entonces el abusar de la luz que tiene es el camino para quedarse en tinieblas. Si un amigo le sostiene una antorcha y usted se aparta o se indigna como si fuera una ofensa, eso podría llevarlo a él a golpearlo a usted o a dejarlo sin ella. Termínalas. Es claro, ¿no?, lo que nos está diciendo este pastor puritano. Si nosotros actuamos contra la luz, dice, es como alguien que tiene una antorcha y me la está llevando. Y yo me saco y le aviento la antorcha. ¿Qué dice? ¿Qué va a hacer el que me estaba tratando de alumbrar? Se lo va a tomar como una ofensa. Dice, y o te va a golpear o te va a dejar sin la luz. Y en este caso, la esposa recibió las dos cosas. ¿Se fijaron? Se quedó sin la luz y la golpearon. Pues dice el verso 7, me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron el manto de encima. La esposa recibió, hermanos, un castigo por despreciar la palabra predicada. Un castigo por despreciar aquel mensaje que no quiso recibir. Porque, dice el pastor puritano, si lo desobedece, si no sigue su conducta, si se desvía por caminos alternos cuando la luz le indica el camino correcto, dice, o lo detiene con injusticia, eso es abusar de la luz. Y es el camino, dice, para quedarse en tinieblas. O sea, que será quitado. El desprecio al llamado del Señor por medio de su palabra predicada es llamado también por este pastor puritano como pecados contra el amor. Porque por amor el amado fue y llamó. ¿No es así? Por amor la palabra predicada vino y nos exhortó. Pero cuando no la obedecimos, no la quisimos escuchar, la rechazamos, dice el pastor puritano, cito, cuidado con pecar contra el amor. Usted haría bien en pensar que Cristo tolerará menos esto que otras desviaciones. ¿Se fija? Cristo tolerará menos esto que otras desviaciones. Esto lo provocará a apartarse, como descubrió la esposa en Cantares 5:6. Y cuando él se va,
la luz se va y usted habrá perdido de vista a Cristo. Miren, hermanos, qué cosa tan impresionante. Cristo, como el sol, es visto y descubierto por su propia luz, pero tales desviaciones levantarán nubes y causarán un eclipse, y usted no podrá ver más de Cristo de lo que se ve el sol en un oscuro y lúgubre día de invierno. Es más, pueden provocar una tormenta terrible en la que no verá el sol ni estrellas durante muchos días. Termina la cita. Sí, hermanos, el sol se oculta. Y podemos, al haber despreciado al Señor de esta forma, dice el pastor puritano, provocar una tormenta tan terrible que no veamos la luz del sol, no veremos ni sol ni estrellas por muchos días. Esto era típico en el mar, en la tierra no tanto, al punto que no se veían ni el sol ni las estrellas por días. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que habiendo despreciado el llamado del Señor, el Señor se aparta. Las impresiones de su presencia, de su gozo, de su amor, de su gracia se apartan y nos sentimos secos, como sin vida, sin fervor, sin ánimo ferviente. Cantamos y estamos cantando. Castillo fuerte. Y ahí cantando como si le estuviéramos cantando a, no sé, creo que le cantamos con más entusiasmo a los hombres que al Señor. ¿Por qué? Porque hay una sequedad, no hay gozo, no hay un corazón vivo para el Señor. Como la esposa no abrió, pues, al primer llamado, cuando fue y abrió, llegó demasiado tarde. Ya no lo encontró. Dice otro puritano, a Cristo se le busca mientras se le pueda encontrar. Si se nos pasa el tiempo, dice, Cristo reprende justamente nuestras demoras con sus negaciones y suspende las comunicaciones de consuelo de aquellos que son negligentes y somnolientos en su deber. ¿Qué significa que no lo encontramos, que se fue? Que el Señor suspende las comunicaciones de consuelo a aquellos que son negligentes y somnolientos. Cuando vimos en Cristología a nuestro Señor Jesucristo, no es que la comunión con el Padre se rompió, ¿se acuerdan? No, sino que se suspendieron las comunicaciones de consuelo al Salvador en la cruz. Así a los creyentes. Cuando han sido negligentes y somnolientos en este deber y han despreciado la palabra, el Señor suspende esas comunicaciones de consuelo. Y no se sienten avivados, se sienten como desalentados, como sin fuerzas, como secos, como sin agradecimiento. Allí dice el Salmo, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y Él dice, pues bueno, qué bueno que se alegre, yo no sé de qué tanto se alegrará. No sé de qué tanto se alegrará. Es porque no ha saboreado esas comunicaciones de consuelo de Cristo o se le han suspendido. En segundo lugar dice, las partidas de Cristo son motivo de gran dolor y lamentación para los creyentes. El salmista real
Nunca se queja de ninguna otra cosa con acentos tan dolorosos como el hecho de que Dios oculte su rostro, lo deseche y lo abandone. Mírenlo, hermanos, en el libro de los Salmos. ¿De qué vienen todas las lamentaciones? De que el Señor se ha apartado. Su rostro se ha apartado de nosotros. Dice, la esposa aquí está dispuesta a rasgarse los cabellos y a rasgarse las vestiduras y retorcerse las manos gritando, se ha ido, se ha ido. Y lo que le traspasa el corazón es que se agradezca a sí misma. Ella provocó que él se retirara. Pues noten, hermanos, que fue por causa de su pecado y de su negligencia que se apartó. Ahora ella, pero miren, hay algo hermoso a pesar de todo. Ahora ella ya está despierta y se levantó. Va a sufrir, pero hay esperanza. Miren el camino y el proceso. Se despertó. No necesariamente recibirá en ese momento el consuelo, pero se ha despertado. El Señor ha querido despertarle. A partir de allí manifestará su gracia de manera creciente en otras formas. Pero primero debe reconocer y lamentar su situación y lo que acaba de hacer. De hecho, miren que ahí le está trayendo al arrepentimiento. Digamos que le está tumbando a la lona para que conozca y vea lo que acaba de hacer, se arrepienta y busque ahora con más fervor y se aferre al Señor. Porque ahora la esposa se atormenta de recordar las palabras de su amado cuando la llamó y se reprocha de su insensatez por no haber actuado a su llamado, pues dice el verso 6, abrí yo y a mi amado, pero mi amado se había ido. Había pasado ya, y miren, tras sus palabras se me salió el alma. Esa expresión de se me salió el alma es una expresión que en la versión King James es traducida como desfallecí. De manera entonces como cuando se dice que se me, ¿cómo se dice? Se me bajó la sangre hasta los talones, que se dice, por una gran impresión y porque la esposa salió y es como que se le bajó la sangre hasta los talones de no encontrarlo, porque se acuerda de que el amado le decía, ábreme, ábreme, amada mía, ábreme, mira que mis cabellos están llenos de rocío de la noche. Está haciendo frío aquí afuera, le está diciendo, y ahora que fue y abrió ya no está. Entonces se atormenta y dice, desgraciada de mí, que no hice nada, no le abrí cuando me llamó y solo puse excusas y ahora se fue. Estaba teniendo frío y yo no le abrí. Ahora la esposa no tenía ninguna evidencia del favor de su amado, ningún consuelo sensible de su amor, sino que estaba completamente a oscuras y en su duda, en una gran duda respecto a su amor hacia ella. ¿No les suena esto familiar? ¿No será que ustedes están pasando por una temporada espiritual así? En donde no tienen evidencia en su mente, en su corazón, del favor y el amor del amado. Ningún consuelo sensible en sus corazones, sino como cierta sequedad. Y aquí quiero hacer una pausa en la secuencia narrativa de este texto para considerar el apremiante conjuro que se deriva de esta situación. Y pasemos hacia nuestro tercer punto, que es el conjuro de la esposa. Dice el versículo 8, yo os conjuro, oh hijas de Jerusalén, si halláis a mi amado,
¿qué le diréis? Que estoy enferma de amor. Hay 4 conjuros, hermanos. Hay 4 conjuros en el libro del Cantar de los Cantares. ¿Y qué es conjuro? Los hago que juren, o júrenme, pues. Estos 4 conjuros dicen exactamente lo mismo. ¿Están aquí? Estos 4 conjuros dicen exactamente lo mismo, excepto este. Todos los versículos dicen lo mismo, excepto este. Es el único conjuro que está un poco distinto. Pero el hecho de que todos digan exactamente lo mismo nos muestra que hay una relación entre ellos. Por lo que, si me permiten, quisiera tomar el primero de los conjuros para tratar de entender esta conjuración que está haciendo la esposa. Y vayan al capítulo 2, al versículo 7, ahí mismo en Cantares. Dice el capítulo 2 en el versículo 7. Yo os conjuro, ese es el primer conjuro de todo el libro. Yo os conjuro, oh hijas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar a mi amor hasta que él quiera. Hasta allí. Yo sé que en su versión Reina Valera 60 dice un poquito diferente, hermanos, pero este texto ha sido ya revisado y cotejado con el original, teniendo como resultado esta expresión. Y no tenemos tiempo para demostrar el ingenioso uso de los términos que hace el autor inspirado aquí en estos conjuros. Así que vayamos a la enseñanza del versículo que nos dice: yo os conjuro, oh hijas de Jerusalén. ¿Quiénes son las hijas de Jerusalén? Bueno, en la versión 60 dice doncellas, ¿verdad? De Jerusalén. En el original se refiere a las hijas. ¿Quiénes son las hijas de Jerusalén? Bueno, debemos entender como las hijas de Jerusalén a la Jerusalén celestial. Pues si todo este capítulo nos habla de Cristo y su esposa, esta Jerusalén es la Jerusalén celestial, la iglesia. De manera que las hijas de Jerusalén son todos los creyentes de la iglesia, son todos los hijos de la iglesia, por lo que esta juramentación va dirigida a todos los cristianos. Y le está diciendo: oh hermanos, todos los que son cristianos, todos los hijos de Jerusalén. Y les dice: hijos del Dios viviente, júrenme por lo más tierno y amable a sus ojos, que no despertarán a mi amado. Porque esa expresión, por los corzos y las siervas del campo, está tratando de decir por lo más amable y tierno que quieran. Hoy en día no decimos así, sino hoy en día se dice: júrame por tu mamacita santa, ¿verdad? Es esa expresión más o menos lo que trata de decir, por lo más hermoso para ustedes. En este caso, que para ellos eran los corzos y las siervas, lo más tierno, digamos, lo más gentil. Júrenme por eso, dice que no haréis despertar a mi amado, que no despertarán a mi amado hasta que él quiera, ni lo harán esperar. La razón por la que en la versión 60 dice al amor, y aquí hemos encontrado la expresión a mi amado, es porque, hermanos, el contexto lo indica. Y también la versión en inglés, por ejemplo, también traduce así: a mi amado. No al amor, sino a mi amor o mi amado. Porque en el contexto está el amado. De hecho, ustedes podrán observar que el amado está abrazando a su esposa. La razón de no despertarlo, dice: no despierten a mi amado, es porque en el versículo anterior ella está acostada en su regazo, dice, y él lo está abrazando y duermen
ambos. Y ella dice, no lo vayan a despertar porque aquí está conmigo y yo estoy contenta de que está aquí conmigo. ¿Me explico? No lo vayan a despertar porque se va a ir. ¿Me explico? De manera que cuando se experimenta la dulzura de la comunión con Cristo y las manifestaciones sensibles de su amor, debemos esforzarnos por mantenerlas y que no se vayan, hermanos. Que no se vaya Cristo, que no se vayan esas dulzuras de comunión con Él. No debemos despertarlo, sino que permanezca con nosotros hasta que Él quiera. Que permanezca esa gracia y ese fervor y esa dulzura, esas impresiones de la gracia y el favor del Señor. Dice el pastor puritano Matthew Henry, nuestro cuidado debe ser que no hagamos nada que le provoque a retirarse y a ocultar su rostro, que vigilemos cuidadosamente nuestros propios corazones y suprimamos todo pensamiento que pueda contristar su buen espíritu. Que los que tienen consuelo teman pecar para no tenerlo. Termina la cita. Noten pues entonces que esta juramentación de la esposa, una vez que ella ha experimentado ese abandono, les dice a todos los demás hermanos, hermanos, hijos de Jerusalén, hijos del Dios viviente, cuando ustedes tengan esos consuelos, júrenme por lo más sagrado, por lo más hermoso que tengan, júrenme que no lo van a perder, que no van a hacer algo para perderlo. Eso sería despertar al amado, porque si se despierta se va. ¿Me explico? Juren que no van a hacer nada para que se vaya. Les está urgiendo porque ella ya está experimentando el dolor de eso. Por otra parte, pues, también debemos reconocer que las impresiones y consuelos sensibles del amor de Cristo podrán ser retirados soberanamente cuando el Señor le parezca, como dice el texto. Mas no siempre será por causa del descuido espiritual. ¿Por qué? Porque dicen, no despierten al amado que está aquí abrazándome, pero eventualmente se despertará. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que sí, soberanamente el Señor a veces retirará la comunicación de sus consuelos a nuestro corazón, porque quiere probarnos, porque quiere tratar con nuestros corazones, porque quiere obrar alguna otra cosa en nosotros. ¿Me explico? Esto ocurre debido a que esas comunicaciones extraordinarias de sí mismo son un agente libre. Y el Espíritu, como el viento, sopla de donde quiere y a donde quiere va, y solo oye su sonido. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, dice Juan 3:8. Es decir, a veces vendrá, a veces se irá, pero debemos, dice, en ese sentido, que no sea por nuestra causa que se va. Asimismo, puede haber quienes sienten un verdadero amor por Cristo y sin embargo no tener esas vívidas impresiones o no tener respuesta inmediata a sus oraciones. Pero Él les da también de sus otras gracias como fortaleza en sus almas para seguirlo buscando. Tal vez no sentirá en ese momento la comunicación de esos consuelos sensibles, amor y gozo, pero estará experimentando la firmeza y la fuerza para seguir buscando esas cosas en la gracia del Señor. Y eso también es gracia. Pero el juramento no solo consiste en no despertarlo y que se vaya, sino también en no hacerlo velar.
esperando a la puerta cuando llama? Pues el texto dice que no despierten, no despertéis ni hagáis velar a mi amor o al amado. Es decir, que no le hagamos velar esperando afuera a la puerta, tocando en la noche, esperando a que le abramos. Porque la experiencia de la esposa fue terrible, fue agonizante, y por eso les dice a las hijas de Jerusalén: ustedes no cometan el mismo error que yo, no lo hagan esperar afuera, no lo hagan velar afuera cuando está llamando, porque luego se irá y llorarán como yo de desesperación. Así que mientras ustedes le oigan su llamado, atiendan rápido, dice, vayan, escuchen, reciban la palabra, no se opongan a ella, abrácenla aunque pueda causar ardor a la carne, al pecado. Recíbanla, no la hagan esperar, dice, porque tal vez cuando vayan ya se habrá ido. Miren esto, las vírgenes prudentes fueron las que no durmieron para estar atentas cuando viniera el esposo. ¿Se dan cuenta ahora de qué se trata esa parábola? Esas vírgenes eran prudentes, estaban velando con sus lámparas. ¿Para qué? Para que cuando llegara el esposo y llamara, rápido salir a abrirle. Porque no querían experimentar esto que experimentó la esposa de Cantares. Así que estar con las lámparas encendidas en este sentido, hermanos, como las vírgenes prudentes, es atender a la palabra de Dios en cuanto es predicada y escuchada. No resistirse a ella, sino recibirla. Pero observen, por último, hermanos, su resolución. La resolución de la esposa. Está resuelta a buscarlo. Pues dice el texto, volviendo al capítulo 5, que se levantó, no lo encontró, se había ido, dice el verso 6, lo busqué, no lo hallé, lo llamé y no respondió. Así que lo que ella hace no es decir, pues ya no lo veo, y cierra la puerta y se regresa a dormir. Miren, hermanos, esto es importante. No cierra la puerta y se regresa a dormir, sino sale a buscarlo. Por más nublado o oscuro que esté el día, no abandona su búsqueda. Se esfuerza por reanudar su relación con él. Y dice, aunque me abandone, le amo. Aunque me abandone, es mío. No volvió a acostarse, sino que fue en su búsqueda. Ella podría haberse quedado ahí, descansando, como la primera vez. Pero ahora que ha sido operada, que ha sido despertada, que su fervor ha vuelto, entonces empieza su búsqueda. Empieza a buscarlo y a buscarlo. La pereza se ha ido. Hay una búsqueda entonces ahora de que el Señor venga nuevamente y siga operando en nuestros corazones. De manera entonces que aquí es donde se encuentra, hermanos, el despertar de ese declive espiritual. Se despertó, volvió un poco de fervor, tal vez no el mismo que al principio, pero volvió un fervor y empieza como a crecer. Y nosotros ahí lo que debemos hacer es como al carbón, soplarle para que encienda más y más rápido. ¿Me explico? La esposa entonces lo busca mediante la oración, lo busca mediante la predicación de la palabra en sus devocionales, busca
a su amado por medio de los medios de gracia. Y el Señor guarda su búsqueda. Y como podrán ustedes leer en el libro de los Cantares, hermanos, le encuentra, dice, y se aferra a Él. Se aferra a Él para no soltarlo. El Señor conceda, pues, este despertar en todos y cada uno de los que hayamos o estemos experimentando esta clase de adormecimiento, de letargo o de decaimiento. Oremos al Señor.